Lo que se vio en este partido fue algo difícil de ignorar. Stephanie Witte perdió completamente la compostura con Caitlin Clark en la banca y la mantuvo sentada durante gran parte del encuentro. Las imágenes están ahí para demostrarlo, y han provocado una enorme reacción entre los aficionados. Muchos se preguntan cómo es posible que Stephanie Witte decidiera dirigirse de esa manera a la jugadora más importante de la franquicia. La frustración es enorme. Caitlin Clark acaba de sacudir a toda la organización de Indiana Fever, y lo hizo con apenas 4 palabras. Cuando le preguntaron si los cambios en la manera de arbitrar estaban afectando la defensa del equipo, su respuesta fue simple y contundente: el arbitraje no fue nuestro problema esta noche. Solo 4 palabras, pero quienes han seguido de cerca a este equipo entendieron perfectamente el mensaje. No hizo falta mencionar nombres. Todos sabían a qué se refería. Caitlin Clark dejó claro que su problema no eran las faltas ni los árbitros. Su verdadero problema estaba en otro lugar. Y para muchos, ese problema tiene nombre y apellido: Stephanie Witte. Piénsalo por un momento. Estamos hablando de una jugadora que partido tras partido recibe contactos, empujones, sujetones y un nivel de intensidad física constante sobre la cancha. Si alguien tenía motivos para señalar al arbitraje, era ella. Sin embargo, frente a los medios decidió decir que ese no era el problema. Eso no fue casualidad. Fue una declaración calculada y con intención. Por eso cada vez son más las voces que creen que la relación entre Caitlin Clark y Stephanie Witte está completamente rota. Durante este encuentro, las decisiones desde el banquillo terminaron afectando directamente el desarrollo del juego, y eso quedó reflejado en la actitud del equipo y en el resultado. La situación ya no parece ser solamente una mala noche o una simple polémica pasajera. Para muchos aficionados, Indiana Fever atraviesa una crisis interna, y la principal responsable de esa situación es la entrenadora. Ahora vayamos a lo que ocurrió dentro de la cancha, porque los números cuentan una historia que no puede ignorarse. Caitlin Clark comenzó el partido en gran nivel. En apenas 3 minutos ya había registrado 2 puntos, 3 asistencias y un rebote. Indiana dominaba el marcador 8-4 y ella estaba controlando completamente el ritmo del encuentro. Hacía exactamente lo que mejor sabe hacer: organizar la ofensiva, encontrar a sus compañeras, acelerar el juego cuando era necesario y tomar la decisión correcta cada vez que tocaba el balón. Estaba totalmente conectada con el partido. Entonces llegó una de las decisiones más cuestionadas de la noche. Con 6 minutos y 30 segundos por jugar en el primer cuarto, y con Indiana al frente en el marcador, Stephanie Witte decidió sacar a Caitlin Clark de la cancha justo cuando estaba jugando el mejor baloncesto del partido. Y lo que ocurrió después fue un desastre para Indiana. Portland respondió con una racha de 13-2. Lo que era una ventaja de 8-4 se convirtió rápidamente en una desventaja de 17-10. El encuentro cambió por completo antes de que Caitlin Clark pudiera regresar a la duela. Después del partido se habló de intensidad y de cuál equipo tenía más hambre de ganar. Pero para muchos observadores, el verdadero punto de quiebre fue aquella sustitución temprana. Desde ese momento todo comenzó a desmoronarse. Cuando Caitlin Clark volvió al juego, la dinámica ya era completamente distinta y el daño ya estaba hecho. El partido había tomado otro rumbo, el impulso había desaparecido y la situación ya se había complicado considerablemente para Indiana Fever. Para cuando terminó ese primer tramo del partido, el impulso ya había desaparecido por completo. Y lo más increíble es que nunca tuvo que pasar. Era una situación totalmente evitable. Sin embargo, Stephanie Witte tomó una decisión y, para muchos, esa decisión terminó condicionando el resultado del encuentro incluso antes de que comenzara el segundo cuarto. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más polémica. Porque cuando un reportero le preguntó directamente a Stephanie Witte qué había cambiado después del tiempo fuera de Portland y de esa racha que cambió el partido, su respuesta dejó a muchos sorprendidos. Según Witte, Portland simplemente mostró más hambre de ganar. Aseguró que su espíritu competitivo había sido superior. Y lo dijo hablando de un equipo que cuenta con Caitlin Clark, una jugadora que prácticamente ha cargado a esta franquicia sobre sus hombros desde su llegada.
Estamos hablando de la atleta que convirtió a Indiana Fever en uno de los equipos más seguidos del baloncesto femenino. La jugadora que llena arenas en cada ciudad que visita. La figura que ha soportado una enorme presión mediática, una intensidad física constante en la cancha y críticas desde el primer día. Por eso, escuchar que el problema era una falta de espíritu competitivo generó una reacción inmediata entre muchos aficionados. Y entonces apareció otra pregunta que sigue sin tener respuesta clara. ¿Por qué Caitlin Clark sale siempre tan temprano del partido? ¿Por qué, independientemente de cómo esté jugando, termina abandonando la cancha con aproximadamente 6 minutos y medio restantes en el primer cuarto? Muchos consideran que ahí estuvo el verdadero punto de inflexión. No fue una cuestión de actitud ni de energía. Lo que cambió fue que Indiana retiró de la cancha a su principal generadora de juego justo cuando estaba dominando el encuentro. Cuando los periodistas insistieron y preguntaron si la sustitución había sido solicitada por la propia Caitlin Clark, Stephanie White respondió señalando las restricciones de minutos relacionadas con Aaliyah Boston y explicó que normalmente realizan ese movimiento en ese momento del partido. Y precisamente ahí nace la crítica. Porque la explicación pareció basarse más en una rutina preestablecida que en lo que realmente estaba ocurriendo sobre la duela. No importaba que Clark hubiera repartido 3 asistencias en apenas 3 minutos. No importaba que Indiana estuviera al frente en el marcador. La sustitución ocurrió porque así estaba planeada. Para muchos observadores, eso no es adaptar la estrategia al partido. Eso es seguir un guión sin importar las circunstancias. Un entrenador efectivo interpreta lo que está viendo en tiempo real. Identifica cuando una jugadora está encendida, cuando tiene el control del juego y cuando necesita permanecer en la cancha. Ajusta las rotaciones según el desarrollo del encuentro y no únicamente por una planificación diseñada antes del salto inicial. Sin embargo, los críticos consideran que Stephanie White mantuvo su esquema original sin tomar en cuenta las señales que estaba enviando el partido. Mientras Portland recortaba la diferencia y tomaba el control, Indiana veía desaparecer una ventaja que parecía manejable. Y después de todo eso, la explicación volvió a centrarse en la intensidad competitiva. Las imágenes desde la banca tampoco ayudaron. Gestos de frustración, reacciones visibles y un lenguaje corporal que muchos interpretaron como señales de una entrenadora que no encontraba respuestas. Para varios aficionados, aquello reflejaba una pérdida de control en uno de los momentos más importantes del juego. Y ahí surge otra discusión que ha tomado fuerza entre los seguidores del equipo, el papel que actualmente ocupa Stephanie White dentro de la organización. Sus detractores argumentan que actúa como si hubiera construido personalmente el éxito reciente de Indiana Fever, cuando la realidad es que gran parte del crecimiento de la franquicia llegó con la llegada de Caitlin Clark. Fue Clark quien atrajo reflectores, generó interés nacional y elevó el perfil del equipo a niveles nunca antes vistos. Desde esa perspectiva, muchos consideran que la organización, los aficionados y el impacto mediático de Caitlin Clark son los verdaderos motores detrás de la relevancia actual de Indiana. Y por eso cada decisión relacionada con ella es observada con lupa. Lo más llamativo de toda esta situación es la forma en que Caitlin Clark manejó el tema públicamente. Ella entiende mejor que nadie el nivel de atención que recibe. Cada declaración es analizada. Cada gesto es comentado. Cada momento en la banca termina circulando por redes sociales en cuestión de minutos. Por eso sus palabras después del partido llamaron tanto la atención. Cuando tuvo la oportunidad perfecta para señalar al arbitraje, decidió no hacerlo. En lugar de dirigir la conversación hacia los oficiales, dejó claro que ese no era el problema principal. Y para muchos, ese mensaje tuvo un destinatario evidente. No apuntaba hacia los árbitros. No apuntaba hacia las faltas. Apuntaba hacia las decisiones tomadas desde la banca, hacia el manejo de las rotaciones y hacia la dirección del equipo durante el partido. Por esa razón, lo que ocurrió después del encuentro fue interpretado por muchos no como una simple reacción emocional tras una derrota, sino como una declaración cuidadosamente medida. Una declaración que abrió un debate enorme alrededor de Indiana Fever y que rápidamente se convirtió en la verdadera historia de la noche. Escúchame directamente porque esto tienes que entenderlo.
Si eres fan de Indiana Fever y has seguido a Caitlin Clark desde su etapa en Iowa, ya sabes todo lo que ha tenido que enfrentar: faltas duras, críticas constantes, presión mediática y un entorno que muchas veces no ha sabido manejar su impacto. Esto no es un simple bache ni una etapa de crecimiento. Es una situación que ya se está saliendo de control. Y la propia Caitlin Clark lo dejó entrever de la forma más inteligente posible. No necesitó nombres, no necesitó explotar, pero el mensaje fue claro. Cuando tuvo la oportunidad de culpar a los árbitros, no lo hizo. Y eso dice mucho más de lo que parece. Porque lo que está pasando en Indiana no es un problema de espíritu competitivo como algunos quieren hacer ver. Es un problema de decisiones desde el banquillo que están afectando directamente al equipo. Rotaciones rígidas, cambios en momentos clave y una falta de lectura del juego que está costando partidos. No puedes sacar a tu jugadora franquicia cuando está encendida en los primeros minutos solo porque así está el plan. No puedes ignorar el ritmo del partido mientras la ventaja desaparece. Y no puedes justificar todo después diciendo que el rival tuvo más hambre. El punto es simple: el momentum se pierde cuando tomas decisiones que no encajan con lo que está pasando en la cancha. Y eso se ha repetido demasiado. Caitlin Clark no es una jugadora cualquiera. Es el centro de este proyecto, la razón por la que este equipo volvió a ser relevante. Y cada vez que sale del juego en momentos clave, el equipo lo siente inmediatamente. Esto ya no es solo una discusión táctica. Es una señal de que algo no está funcionando entre lo que el equipo necesita y lo que se está ejecutando desde la dirección técnica. Y lo más importante, Clark está siendo extremadamente cuidadosa con lo que dice, pero su mensaje ya está ahí. No está atacando al arbitraje, no está buscando excusas. Está dejando que los hechos hablen por sí solos. Ahora la presión está en la organización. Porque cuando tienes a un talento generacional, no puedes permitirte perder el control de su desarrollo ni ignorar lo que está pasando en la cancha. La pregunta ya no es qué está pasando con el equipo. La pregunta es cuánto tiempo más van a ignorarlo antes de que sea demasiado tarde.